Como les dijo Cata y Pablo, la idea del día de hoy es hablar un poco de asma, manejo en el consultorio. Como objetivos de la charla, principalmente me propuse repasar los conceptos diagnósticos de asma, describir la clasificación actual, actualizar el manejo ambulatorio, acordar las pautas de seguimiento y pautar el manejo en conjunto con nuestro colega neumonólogo. Vamos a empezar con un caso clínico. Es una mujer de 35 años que tiene como antecedentes alergia estacional y eczema cutáneo episódico en épocas de primavera. Es docente, vacunada para COVID con 3 dosis. La paciente presentaba hacía 4 semanas un cuadro de tos nocturna, opresión torácica, silbido en el pecho y dificultad en el descanso, que era de forma esporádica, digamos, espérame que justo me pide admitir, perdón, pero esto va a ser un poco difícil. Bien, de 4 semanas de evolución. En cuanto a otros síntomas interrogados, como edemas en miembros inferiores, taquicardia, hipertensión, bueno, negaba todo síntoma, y cuando se realizó el examen físico no tenía ningún hallazgo relevante al momento de revisar. Dentro de los estudios que se le pidieron, la espirometría mostraba, ahí lo más relevante del cuadro, lo que quise marcar es los 2 primeros recuadros rojos, donde se ve una capacidad vital forzada y un BEP sub 1 normales, un flujo expiratorio del 25-75% y una relación BEP sub 1 y capacidad vital forzada reducidos. En el tercer recuadro, un aumento del volumen residual y del cociente entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Y en el último recuadro, una difusión de dióxido de carbono que resultó ser normal. Después de la administración de broncodilatadores, se objetiva una respuesta significativa, ¿sí?, con un aumento del BEP sub 1 del más del 12% y más de 200 mililitros respecto del valor basal, lo que nos permite determinar que la paciente tiene una obstrucción al flujo aéreo de características leves con atrapamiento aéreo. Esperen un ratito. En lo que es el diagnóstico espirométrico, entonces tenemos una obstrucción leve de la vía en el flujo en la vía aérea, una capacidad pulmonar total normal, un volumen residual aumentado, atrapamiento aéreo y una difusión de monóxido de carbono normal. Eso con respecto al caso clínico. Si alguien quiere preguntar algo, o Tulio, ¿querés acotar algo más? Me decís, sí, y si no, bueno, sigo. Sí, breve. Bueno, ante todo quería agradecer a toda la Sociedad de Medicina Interna de Bahía Blanca, sobre todo Pablo y Ana, por la invitación y la consideración. Como neumonólogo es un placer poder compartir estos pacientes y que creo que es desafío tanto para ustedes como para nosotros. Algunos son más complejos, no sobre todo para el diagnóstico definitivo de asma, sino para el seguimiento, la adherencia, el tratamiento que tienen estos pacientes para tratarse de una enfermedad crónica. Breve, si ponemos el funcional respiratorio, que para nosotros es una herramienta clave, Ana, si podemos volver atrás, es hermoso este funcional respiratorio, no es bueno tenerlo, ¿no? Pero bueno, con él nos orientamos y mucho para entender lo que le está pasando a esta paciente. Ustedes fíjense la importancia de hacer un estudio funcional respiratorio, donde si bien se observa una leve obstrucción por clasificación, ¿sí? Si bien los números son fríos, pero fíjense qué gran variabilidad o qué gran respuesta a los 400 microgramos que tenemos ahí, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, es leve, pero y ahí en las curvas, a veces en gráfico dicen más que 1000 palabras o más que 1000 números. Fíjense en las curvas
roja sin el broncodilatador y con el broncodilatador, literalmente es otro paciente. Eso es muy importante. Por eso a la hora de ver un funcional respiratorio, además de ver los números, es muy importante reclamar que se le haga un broncodilatador, porque si nos quedamos simplemente con la espirometría, podemos omitir muchos datos. Primero, que tiene una respuesta más que significativa. Fíjense la pequeña vía aérea, como decía Ana, de 1 litro 830 se va a 3 litros 400, y 90% de variabilidad. ¿Sí? Obviamente, esta persona va a tener mucho proceso inflamatorio, si uno lo piensa desde la parte pulmonar. ¿Sí? Después, ahorita, pese a que tenga una obstrucción leve, funcionalmente esta mujer está atrapada, tiene atrapamiento aéreo, y eso es lo que genera disnea. ¿Sí? Estos pacientes manifiestan disnea, dificultad en la actividad diaria, y obviamente una característica muy importante, es una herramienta también que aporta y mucho, no en un asmático puro o no fumador, pero es la difusión de monóxido. Siempre en el asma, o la DLCO, que es la evaluación del pasaje del oxígeno por la membrana alveolo capilar, en el asma es normal o está aumentada. Lo normal es de 80 a 100%. Fíjense, esta chica tenía 126%. Ahora bien, si esta mujer hubiese fumado, no sabe, para poder discernir si tiene cuánto es de asma o cuánto es de compromiso de la membrana alveolo capilar, nos orienta y mucho la difusión de monóxido, porque un asma puede tener un EPOC asociado, y la caída de la difusión habla más del compromiso de la membrana alveolo capilar. Pero bueno, es muy significativo el atrapamiento, es leve y muy significativo la resta. Bueno, eso sí, nada más por ahora con respecto al funcional respiratorio. Bueno, sigo entonces. Ana, discúlpame, Dime. hay una colega que pregunta en el chat si la paciente tenía algún otro antecedente como obesidad, antecedente genético, No. si tenemos ese dato. No tenía ningún otro. No, tenía, Bien. no me acuerdo el índice de masa como valoración, pero no era una paciente que tuviera sobrepeso ni obesidad, al menos a simple vista, digamos. Perfecto, gracias. Bueno, con respecto a lo que es la definición, estas dos guías que son las que vamos a revisar, la guía española para el manejo del asma en la versión 5.1, que es, creo que es 2021, y la China del 2021 nos dicen, en cuanto a definición, que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria, donde participan distintas células y mediadores de la inflamación, que está condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial a una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, por acción medicamentosa o de forma espontánea. En cuanto a la fisiopatología, y lo voy a nombrar rapidito porque esto nos va a permitir entender esto que decía Tulio del funcional respiratorio y cómo vamos a abocarnos al tratamiento y la clasificación. La inflamación afecta toda la vía respiratoria, incluida la mucosa nasal, y está presente aún cuando los síntomas son episódicos. El epitelio inicia la respuesta inflamatoria a sustancias inhaladas, secretando citoquinas, que son cruciales en lo que es la activación del sistema inmunitario innato. Y una vez activadas las células linfoides de tipo 2, secretan citoquinas proinflamatorias, como las interleuquinas 4, las 5 y la 13 fundamentalmente, pero hay otras, que asumen el rol de iniciar y mantener la respuesta inflamatoria. Los pacientes con asma pueden presentar un fenómeno que se denomina remodelación de la vía respiratoria, que incluye engrosamiento de la membrana basal, fibrosis, hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa, proliferación y dilatación de los vasos, hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco, que se asocia a una progresiva pérdida de la función pulmonar. Ese estrechamiento de la vía aérea es el final común y el origen de la mayoría de los síntomas. Los episodios más graves ocurren en relación con infecciones víricas de las vías aéreas superiores, por exposición a alergenos,
por exposición a fármacos en aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad, secundario al ejercicio, bueno, los diferentes desencadenantes, ¿no? La intensidad de la respuesta se relaciona con la inflamación que encontramos en el paciente subyacente, y esa hiperrespuesta bronquial es el elemento característico del asma, que ocasiona estrechamiento de la vía respiratoria, está vinculado con la inflamación y resulta reversible, como dijimos, parcial o totalmente con el tratamiento. Entonces no nos olvidemos que el asma es una enfermedad que tiene inflamación crónica de la vía respiratoria. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a abocarnos a encontrar un paciente con un cuadro clínico compatible, que tenga sibilancias, habitualmente ese es el signo más característico, disnea, dificultad respiratoria, tos y opresión torácica, que son variables en tiempo e intensidad, predominantemente nocturnos o de la madrugada, y como dijimos, provocados por los diferentes desencadenantes. El estudio de elección, como dijimos, es la espirometría, y ese estudio nos va a permitir a nosotros demostrar esa variabilidad en la limitación a ese flujo aéreo. La espirometría es la prueba diagnóstica de primera elección. Los principales parámetros que nosotros vamos a medir son el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Nosotros vamos a definir obstrucción con el cociente o la relación entre el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada por debajo del límite inferior de los valores de referencia. Y la prueba de broncodilatación se debe realizar con 4 inhalaciones sucesivas de 100 microgramos o su equivalente de salbutamol con una cámara espaciadora, y después repetir la espirometría a los 15 minutos. ¿Cómo diagnosticamos esa variabilidad? Se considera que tiene una respuesta positiva el paciente o tiene broncodilatación significativa cuando hay un aumento del BEF sub 1 mayor del 12% y mayor o igual a 200 mililitros respecto del estudio que se hizo en basal, digamos. La reversibilidad también la vamos a poder identificar cuando haya una mejoría del BEF sub 1 o del pico flujo después de 2 semanas de tratamiento con corticoides de 40 miligramos de prednisona o corticoides inhalados 2 a 8 semanas en dosis altas. Esto es lo que dicen las guías respecto a lo que es espirometría y diagnóstico de asma. Julio, cualquier cosa me frenas, ¿eh? Eso ya lo dije. No, está bien, perfecto. En cuanto a lo que es, o sea, ¿cómo nos vamos a nosotros parar en cuanto al diagnóstico con un paciente? Centrémonos esta imagen en la parte más central, donde vamos a tener un paciente sintomático, le vamos a pedir una espirometría con una prueba broncodilatadora y podemos encontrarnos dos posibilidades. Que tengamos francamente un patrón obstructivo, donde la relación sea menor de 0,7, le hagamos la prueba broncodilatadora y resulte positiva, con una variabilidad del BEF, como dijimos, mayor o igual al 12% o mayor o igual a 200 mililitros, ahí ya vamos a tener el diagnóstico de asma. Y lo vamos a confirmar, digamos, cuando además el paciente tenga buena respuesta al tratamiento que le vamos a instaurar. O puede ser del lado izquierdo que el margen de referencia de la relación BEF sub 1 capacidad vital sea mayor de 0,7, pero tengamos pues respuesta broncodilatadora positiva igual que la anterior. Ese paciente también va a ser un asmático y nos vamos a manejar de la misma manera. Todo el resto de las posibilidades, digamos, que no tenga respuesta broncodilatadora o que esa respuesta sea negativa y que necesite otro tipo de pruebas, hay como varias ahí ya descritas, eso ya es más manejo de Tulio y del paciente, que seguro le vamos a pedir la interconsulta porque no tenemos un diagnóstico tan directo. No quiero ahondar en eso porque es un poco más, para una charla más larga, digamos. ¿Cómo los vamos a clasificar a los pacientes asmáticos? Eso va a depender de acuerdo a...
Vuelvo. Ana, una sola palabra, que lo vemos mucho, podemos volver al Vuelvo. anterior. Dale, sí. No, un solo comentario. Vemos muchos, sobre todo gente joven, chicos, que refieren disnea de esfuerzo, ¿sí? Que es un tema de todos los días, bueno, y no tan chicos también, pero es característico, nos vienen a la consulta con una disnea de esfuerzo, con estudios cardiológicos normales, y entonces, por suerte, vienen a neumonó, y nosotros le hacemos una espirometría y es normal. Entonces, acá este algoritmo está muy bueno porque en el interrogatorio, como vimos, es fundamental, hay que preguntar sobre todo la disnea de esfuerzo, ¿sí? O en qué momento le aparece. La prueba de broncoconstricción, ¿sí? Que antes se usaba mucho la metacolina, se lo nebulizaba al paciente, hoy está en desuso. Hoy nosotros hacemos al paciente, se le hace una espirometría, se lo sube a la cinta, se lo hace correr, se lo baja de la cinta y se le vuelve a hacer una espirometría. Y el comportamiento de la espirometría o del funcional respiratorio es clave. Normalmente o se mantiene igual o aumenta la capacidad pulmonar, el pulmón normal. Los pacientes que tienen asma inducido por esfuerzo o broncoespasmo por ejercicio se cierran con el esfuerzo, ¿sí? Y manifiestan cierta, bueno, se ponen uno nos pregunta y terminas muy colorado, cierta opresión, o terminan jugando en el arco, o bueno, siempre buscan alguna posición de no esfuerzo, pero no hay que quedar con por ahí estudios básicos, porque si no estamos subdiagnosticando y por ahí lo estamos exponiendo a un broncoespasmo por esfuerzo. Y es bastante común y por ahí uno lo puede sospechar. Le decimos, bueno, usate un puff, hacete 2, 3 puffs de salbutamol antes del ejercicio. Pero si uno puede hacer las cosas como están descritas y lo correcto, lo ideal es a ese paciente, cuando todo me da normal y refiere disnea, refiere que le falta el aire, bueno, todos sabemos que al paciente hay que escucharlo. Y algo le está pasando. Pero es muy interesante la prueba de broncoconstricción o por esfuerzo, antes y después del ejercicio. Con una simple espiro. Buenísimo. ¿Sigo? Sí. Sí, por favor, no, perdón. Como decíamos, lo que es la clasificación de la gravedad de nuestros pacientes, los vamos a clasificar en intermitente, persistente, leve, moderado o severo, de acuerdo a los síntomas que tenga tanto en el día como en la noche, de acuerdo a cómo utilice la medicación de rescate, de acuerdo a la limitación que tenga en la actividad, al funcional respiratorio, como vimos, y a las exacerbaciones. Cada categoría tiene su característica. Y eso nos va a permitir a nosotros catalogarlos, como les dije, intermitente, persistente leve, moderado y grave, y eso ubicarlos en un escalón del 1 al 6, que después nos va a servir a nosotros para ubicarnos en cómo empezar el tratamiento de nuestro paciente. No nos olvidemos de eso. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros con el tratamiento de mantenimiento? Hay como varios objetivos, pero lo fundamental o el objetivo principal es lograr que se mantenga el control de la enfermedad lo antes posible para prevenir exacerbaciones y prevenir, digamos, que esa obstrucción al flujo aéreo empeore y podamos reducir al máximo nosotros la mortalidad de nuestro paciente. ¿A qué llamamos nosotros control de la enfermedad? El control del asma es el grado en el que las manifestaciones de la enfermedad están ausentes o reducidas al máximo por esa intervención terapéutica que nosotros vamos a hacer. Y lo vamos a catalogar en un paciente bien controlado, la segunda columna, y el paciente mal controlado, también dependiendo de qué síntomas nos manifieste. Los síntomas diurnos, si tiene o no limitación en la actividad, si tiene síntomas nocturnos o del despertar, si tiene necesidad de medicación de rescate, su funcional respiratorio y las exacerbaciones. Otra forma de evaluar a nuestro paciente es si utiliza medicación de rescate durante el año, menos o más de 2 envases de beta 2 de acción corta, nombra acá la guía,
de acuerdo al funcional respiratorio, digamos, a la espirometría que le hacemos nosotros, y de acuerdo al test de control de asma, que son preguntas simples que se le hacen al paciente, 5 preguntas que se van a catalogar en puntos de 1 a 5. Por ejemplo, en las últimas 4 semanas, ¿cuánto tiempo ha perdido por el asma, digamos, cuánto tiempo le ha impedido el asma hacer su trabajo? Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia le faltó el aire? Lo mismo con el resto de las preguntas, vamos a sumar puntos y nos va a permitir catalogarlo en un paciente bien controlado, aquel que tenga un ACT mayor o igual a 20, o mal controlado, el que es menor o igual a 15. Una mención chiquita de lo que es asma grave no controlado. El asma grave no controlado es esa que se define como enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a una combinación de corticoides y beta-2 de acción larga en dosis altas en el último año. Y también tengan un ACT, como dijimos, menor de 20, que tengan más de 2 exacerbaciones graves o haber recibido 2 o más ciclos de corticoides orales en el último año, que tenga más de una hospitalización por exacerbación grave en el año, que tenga una limitación por la espirometría, como dice ahí. ¿Y para qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve porque el paciente que nosotros consideramos que tiene un asma grave no controlada es ese paciente que va a necesitar un estudio específico en cuanto a poder identificar qué tipo de asma tiene o qué fenotipo de asma tiene para nosotros intensificar el tratamiento, y ellos serían los pacientes que están en el escalón 6, que ahora se los voy a mostrar. ¿Qué nos dice la guía GINA en cuanto al tratamiento? Tratamiento escalonado, lo que dijimos. Pacientes en escalón, la guía propone empezar acá. Pacientes en escalón 1 y 2, ahí dice pasos, pero bueno, porque está traducida, pero sería escalón 1 y 2, propone corticoides inhalados asociados por formoterol a demanda, dosis baja según necesidad. El escalón 3 propone corticoides inhalados con formoterol a dosis baja, pero ya de mantenimiento, no solo cuando falte el aire, sino todos los días. Escalón 4, corticoides inhalados con formoterol en dosis media, también de mantenimiento, y en escalón 5, lo anterior con asociación de antimuscarínicos, ¿sí? Y ahí lo que nos marca es referir a nuestro paciente a la evaluación de lo que decíamos en la diapo anterior, qué fenotipo de asma tiene, para ver si es un paciente que va a necesitar un anti-inmunoglobulina E, un anti-interleuquina 5, hablando de los biológicos. Y algo que remarca la guía que cambió respecto de la GINA del 2019 es que se basa en que el rescate del síntoma no debe hacerse más con salbutamol, es decir, con beta-2 de acción corta, sino que debe hacerse con corticoides inhalados y formoterol según la necesidad del paciente. Es importantísimo esto porque esto cambia. En un estudio que se realizó, se demostró que hay más mortalidad en los que utilizan el SABA como rescate. Eso después lo va a contar Tulio. Sí. La guía... Perdón, sí. Dos palabritas del GINA que es muy interesante. Muy bueno, Ana, lo que vos decís, y es tal cual. Pero 2 palabras sobre el cuadro de la izquierda, donde dice evaluación inicial. Parece algo pavo, pero es real. Si bien estamos hablando de asma, siempre hay que hacer el diagnóstico, es confirmar y reconfirmar el diagnóstico de asma, porque el paciente por ahí no tiene asma. Por ahí el paciente lo que tiene es reflujo. Por ahí el paciente lo que tiene es una fibrosis pulmonar. Por ahí lo que tiene es un EPOC o tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, a veces vienen etiquetados los pacientes, no, yo tengo asma y no tiene asma el paciente, ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Eso es muy, muy importante. Cuando uno lo ve por primera vez, ¿no? Cuando uno está empezando a conocer al paciente.
Después, ahí dice control de los síntomas, creo que es uno de los objetivos de las guías del EGMA, del GINA, como médico nosotros queremos que el paciente tenga una buena calidad de vida, que es el objetivo de todos los medicamentos. Y ahí esto es clave, los factores de riesgos modificables. Yo creo que un gran porcentaje de los pacientes de no control o los STEP elevados son porque no se controlan quizás las comorbilidades de estos pacientes. Y las vemos, son pacientes a veces que siguen fumando, son pacientes que tienen reflujo, son pacientes que tienen apneas, para darle una visión un poquito más global y no solamente quedarnos con el BEF1, si responde o no, porque bueno, el paciente puede tener otras cosas asociadas, o no sé, tiene cría palón, tiene una neumonitis por hipersensibilidad, o trabaja en un silo, como para ir entendiendo un poco por qué motivo o cómo lo puedo ayudar, ¿sí? Evitar los desencadenantes. Algo importante, bueno, la famosa es la técnica del dispositivo, que después lo vamos a charlar, ¿sí? Y preferencias y metas del paciente, yo creo que ahí lo nombra, pero hay algo que falta acá, que es difícil y todos lo estamos viviendo, que es qué es lo que le comprar el paciente, porque lamentablemente lo estamos viendo, es cada vez más difícil, y en muchas charlas por ahí me dicen, bueno, ¿vos qué medicamento preferís para darle al paciente? Y yo lo primero que veo es saber qué obra social tiene, porque si yo le indico un Seretide, un Relvar, un Symbicort, que sabemos que no fallan, pero por ahí el paciente usa el que yo le regalo, el próximo mes anda con otro, no lo puede comprar, o termina usando un SABA, un salbutamol, ni Ventolin. Pero bueno, es todo un tema. Y volviendo al GINA, a los pasos o los steps, el 1, antes estaban divididos el 1, el 2 y demás. Y en el 1 se daba SABA como de rescate. Y como vamos a ver después, hoy ya es hasta una contraindicación tratar a los pacientes con SABA. Y desde el paso 1 hasta el último paso, hasta el último día de sus vidas, el tratamiento es con corticoides inhalados, asociados o no al formoterol por el mecanismo de acción tan rápido como el salbutamol que tiene, por eso como rescatador que se utiliza. Nada más, Ana. Bueno. La guía española lo que nos dice es lo mismo, nada más que en el escalón 2 solamente recomienda corticoides inhalados. En cambio la GINA tenía la asociación, pero el resto es igual. Bueno, lo que decía Tulio, en todos los escalones, tanto GINA como GEMA recomiendan lo que es educación del paciente en cuanto a lo que decíamos, utilización de los inhaladores, de identificar los desencadenantes y tratar de evitarlos, identificar cuándo empieza o inicia una crisis para poder utilizar la medicación en el momento adecuado, el control, lo que decíamos, ambiental, tratamiento de las comorbilidades y fundamentalmente la rinitis, que es como una de las que más desencadena. Entonces, en cuanto al manejo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener como pilar, ¿no? Nosotros tenemos que ver si nuestro paciente está bien controlado, como dice ahí arriba, no tiene ningún síntoma o tiene menos de 2 síntomas diurnos al mes, no tiene limitación de su actividad, tiene ningún síntoma nocturno o el despertar, no tiene ninguna exacerbación, al menos durante 3 meses, el tratamiento de mantenimiento nosotros lo podemos reducir de forma paulatina con el fin de poder determinar cuál es la menor terapéutica que va a necesitar para mantener ese control. En cambio, si nuestro paciente se encuentra mal controlado, es decir, está sobre la columna de la derecha, tiene más de 3 exacerbaciones, tiene más de 3 características de todas estas que nombramos, lo que tenemos que hacer rápidamente es avanzar los escalones para que nuestro paciente encuentre rápidamente el control, siempre teniendo en cuenta lo no farmacológico, la adhesión terapéutica y lo que dijimos, factores de riesgo susceptibles de ser modificados. Hablar un poquitito de fármacos, muy poquito, esto... Una cosita, Ana, ahí. Sí, vuelvo. Breve, te robo 2 minutos. Sí, vos. Esto está buenísimo, pero
hay que tener mucho cuidado, hay que educar al paciente, hay que invertir tiempo. A veces uno con el trajín de tantos pacientes que ve, pero hay que explicarle que reducir no es suspender. Claro. Hay veces el paciente dice, bueno, ya está, ya estoy, se me fue la disnea, lo aprovecho, duermo bien, hago buena actividad física, me siento bien, voy disminuyendo los síntomas, entonces empieza como a destetarse solo o bajo consentimiento de disminuir la dosis, y él cree que en algún momento lo va a dejar el medicamento. Y el que es asmático, fue, es y será. Es como a ningún, bueno, en menos porcentaje, pero los hipertensos, cuando uno le da el valsartán, el losartán, si tienen la presión normal, no dejan. O es muy raro, no es lo habitual. Pero, por lo menos a mí me pasa y mucho, que los pacientes cuando se sienten bien, lo primero que hacen es dejar la medicación. Entonces, si bien porque esto no fue criticado, pero hay que tener cuidado con el tema de decirle, bueno, vamos a hacer un tratamiento escalonado en menos, cómo evolucionamos. La interpretación es, bueno, si estoy mejor, voy bajando y sigo igual, lo dejo. Entonces, y ahí es donde el paciente se vuelve a exacerbar. Entonces, se exacerba, mejora, y como vamos a ver después, no está bueno porque eso lleva a la pérdida de función pulmonar, o aumento de las comorbilidades y hasta la mortalidad. La medicación la van a seguir necesitando. Y bueno, por eso el intercambio y la educación de estos pacientes. A mí me pasa mucho que los veo a los 6 meses y el paciente, bueno, andan sin medicamento. Y sí, porque el asma es traicionero y más en los asmas leves. Creo que hay mucho publicado sobre el manejo del asma leve nada más, porque es todo un desafío. El leve y el moderado responden, mejoran y empeoran. En cambio, el moderado a severo toma más conciencia y es el que no te deja la medicación, habitualmente. Claro. Magalí, perdón, ahí pueden silenciar los micrófonos. Ahí aparece Magalí como que está hablando, pero hay mucho ruido de fondo. Por favor. Con respecto a lo que es tratamiento farmacológico, vamos a hablar un poquito de esto. Fármacos inhalados beta 2, ya dijimos, de acción corta, salbutamol, ya en desuso, y de acción larga, formoterol y salmeterol. No recomendamos el uso de los ABA como monoterapia, ya lo dijo Tulio también. Pueden enmascarar, subestimar y empeorar la inflamación en ausencia de corticoides inhalados, y están asociados a mayor riesgo de exacerbaciones, de hospitalización y de mortalidad también. En cuanto a los corticoides inhalados, en esa tablita, solo para recordarlo, no lo vamos a nombrar demasiado, tenemos cuáles son los que más se utilizan y las dosis baja, media y alta, dependiendo del escalón en el que deseemos empezar. Y muy poquitito de lo que es biológicos, sobre todo hablando de esto de asma grave no controlado y el fenotipo de asma que tenga ese paciente. El omalizumab se une a inmunoglobulina E circulante para inhibirla. El mepolizumab bloquea de interleuquina 5. El reslizumab se une al dominio del receptor de la interleuquina 5. El veralizumab se une a la fracción alfa del receptor de interleuquina 5. Y el dupilumab bloquea la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4. Solo para nombrarlo así, porque esto es, como dijo Tulio, una clase aparte. Sí. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de nuestro paciente? Lo que se recomienda es evaluarlo después de iniciar el tratamiento, al mes o a los 3 meses, evaluarlo cuando esté sintomático, cuando haya tenido una exacerbación, cuando acuda a renovar las recetas, o al menos una vez al año si no pasó nada de lo anterior. ¿Y de qué manera lo vamos a evaluar? Lo mismo que veníamos diciendo, con la clínica, con el funcional y con el ACT para ver en qué control estamos. Vamos a evaluar, como dijimos, las comorbilidades, la rinitis, la renosinusitis, si tiene reflujo, si
tiene obesidad, si ha hecho un plan de descenso de peso, bueno, la apnea obstructiva del sueño también. Después también lo que hay que evaluar son los efectos secundarios del tratamiento, sobre todo en la cavidad oral, ¿sí? Y lo que es la adherencia en cuanto al manejo del inhalador y de cómo lo utiliza. Para recordarlo de forma muy, muy simple, en adultos y niños, ¿cómo hacemos, no, para explicarle a nuestro paciente cómo se usa el inhalador? Lo podemos hacer con imágenes o, bueno, haciéndolo nosotros. Primer paso, agitar el inhalador. Paso 2, conectarlo en un extremo, el otro extremo en la boca, sellándolo bien, o utilizar una máscara. En el paso 3, exhalar, accionar el dispositivo e inhalar, y mantener una inhalación de al menos 10 segundos. Y en el paso 5, enjuagar la boca después de haber hecho el PAF, digamos, para evitar los efectos locales de la medicación. Esto es lo que propone Gina en cuanto al control. Un control, ellos lo llaman como continuo, circular, por eso el tema de la imagen. Vamos a evaluar en el diagnóstico del paciente el control de los síntomas y los factores de riesgo que desencadenan, la técnica de inhalación y la adherencia al tratamiento, y lo que decía Tulio en cuanto a preferencia del paciente es esto de qué accesibilidad tiene a qué inhalador. Después de evaluarlo, se ajusta el tratamiento en cuanto a lo que es medicación y estrategias no farmacológicas y los factores de riesgo modificables, y hay que reevaluar la respuesta. Los síntomas, si tuvo o no tuvo exacerbaciones, si tiene efectos secundarios de la medicación, cómo se siente el paciente en cuanto a si puede hacer sus actividades, el ejercicio, su trabajo y la función pulmonar. Y una última cosita, que bueno, ya lo fuimos nombrando en toda la charla, pero bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento, no? ¿Cuándo le damos intervención al colega neumonólogo? Lo que propone la guía es, vamos a tener un paciente asmático correctamente diagnosticado, vamos a ver qué control de asma tiene. Si tiene un buen control en lo que es la parte izquierda de la imagen, lo seguimos en consulta ambulatoria primaria, sería ahí, pero bueno, en el consultorio nuestro. Si está parcialmente controlado o no controlado, nuevamente repasamos la técnica inhalatoria, revisamos la adhesión al tratamiento, tratamos las comorbilidades y en último paso, aumentar el escalón si vemos que todo lo demás está bien realizado. A los 3 a 6 meses reevaluamos y volvemos a situarnos en una posición en la que nuestro paciente esté bien controlado, en un escalón del 1 al 4, lo seguimos nosotros, mal controlado o en un escalón 5 o 6, ya lo podemos catalogar como un asma grave y le damos, o le podemos dar intervención más adecuada a nuestro neumonólogo. Probablemente lo hagamos antes porque necesitamos la espirometría y toda esta cuestión para lo que es el diagnóstico, pero bueno, no significa que por ser asmático tenga que todos los asmáticos romperle el consultorio a los neumonólogos, sino bueno, tener la indicación de a quién mandar y en qué momento, del momento oportuno, ¿no? Y después lo que consideramos ahí, como asma con sospecha de asma ocupacional, alérgica o por el ejercicio, bueno, los asmas de tipo especiales, bueno, esos más temprano. Y nada más, por mi parte. Muchas gracias. Bueno, Ana, podés ir pasándole Voy a Tulio. a Tulio, el hospedador. Y mientras, Tulio, te hago una consulta que quedó hoy de la audiencia, el doctor Héctor Bey, que pregunta, cuando vos hablabas del test de broncoconstricción o... Bien. Ok. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Es ¿qué carga de ejercicio ustedes le van a aplicar al paciente para evaluar esa respuesta de broncoconstricción? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros en nuestro centro no solamente le hacemos al paciente, no es que lo subimos a una cinta y lo hacemos correr y corre un poquito y te voy viendo, sino le hacemos un consumo de oxígeno
es una máscara especial donde vamos evaluando el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico, las distintas variables reservas-restorias, y cuando el paciente empieza a llegar al umbral anaeróbico con un consumo de oxígeno aceptable y una respiratoria adecuada, ahí el paciente ya está agotando sus reservas y se la considera como una prueba de esfuerzo máxima. Obviamente, si el paciente está con mucha disnea y pide bajarse, lo bajamos antes, pero nosotros utilizamos en el centro nuestro el umbral anaeróbico y el consumo de oxígeno del paciente, ¿sí? No es como una ergometría simple que lo subís y lo haces correr 10 minutos, porque por ahí el paciente no se alcanza a obstruir. Hay una correlación entre la obstrucción, el comienzo de la aparición del umbral anaeróbico y el donde el paciente se empieza a taquicardizar y empieza a manifestarse cuando se empieza a agotar musculate, con mayor producción de ácido láctico, o se manifiesta por el sensado del dióxido en el consumo de oxígeno. Entonces el paciente se pone medio acidótico, ya es una carga significativa, es una prueba más que significativa, lo bajás, le haces una espirometría, porque la considerás como ideal, y le haces la espirometría post-esfuerzo. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Un poquito más, Y ahí, sí, es un poquito más complejo, pero bueno. No es que bien. lo hacemos estilizado 10 minutos, porque por ahí hay chicos, sobre todo la gente joven, por ahí en 10 minutos van corriendo y vos lo tenés que llegar a que sea un esfuerzo máximo. Y hay correlación Bien. con el umbral anaeróbico. Perfecto. Si querés compartir pantalla y Ah, arrancar, o no sé si tenés presentación. sí, sí. Bueno. Me dio el puntapié inicial, Ana. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que es impecable la presentación. Yo voy a hablar un poquitito más que nada sobre todo del tratamiento y dónde estamos hoy por hoy, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y vemos a ver qué es lo que ha pasado y hacia dónde vamos. Por eso puse que a los pacientes, acompañándolos en forma conjunta, estos pacientes que aunque tengan asma, para mí son complejos. Entonces, creo que es todo un desafío, es como bajar la inflación o bajar la canasta familiar. Para todos es un gran desafío el seguimiento, el tratamiento de estos pacientes. Breve, 2 palabras. Sabemos que los tratamientos, como en muchas patologías, hay no farmacológicos y farmacológicos. Hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿sí? Y el interrogatorio, hacer mucho hincapié en la exposición o los probables o posibles desencadenantes que tienen estos pacientes, ya sea ácaros, hongos, polen, ciertos animales domésticos, pero sobre todo el tabaquismo, ¿sí? Los pacientes jóvenes fuman y bueno, son asmáticos, y hay que explicar, lamentablemente, ese paciente, por más adherencia, control, droga, medicamento primera que tenga, y no va a andar bien. Siempre va a andar con una respuesta parcial, porque hay un mecanismo que perpetúa el proceso inflamatorio, además del asma, que es una enfermedad crónica, ¿no? Y no hay que olvidarse en dónde trabaja. Bueno, yo por ahí un poco sesgado, porque hay otras entidades que parecen ser asma y no son asma. Nosotros vemos mucho acá, hay una entidad que se llama neumonitis por hipersensibilidad, cursa con broncoasmo, cursa con disnea, con opresión de pecho, uno lo oculta, tiene sibilancias, y le preguntamos si, bueno, el paciente tiene un silo, trabaja en el campo, expuesto al cereal. Bueno, entonces eso es muy importante, porque una cosa es asma y otra cosa es tener otras entidades distintas al asma que semiológicamente y clínicamente son iguales. Por eso al interrogatorio uno dice, bueno, me tiro de cabeza y es asma. Pero hay que tener en cuenta otras posibilidades diagnósticas. Por eso la importancia de un funcional respiratorio, la importancia de estudios complementarios de imágenes, porque el paciente que fuma tranquilamente puede tener una bronquiolitis respiratoria por el hábito tabáquico, que cada vez estamos viendo hoy mucho. No es que sea una entidad nueva, ni me voy a explayar mucho sobre la bronquiolitis, este tipo de bronquiolitis, pero los tomógrafos que hoy, gracias a Dios, tenemos, como tiene cortes muy finos, vemos los bronquiolos, son cortes cada 0,9 milímetros,
vemos toda esta bronquiolitis respiratoria vinculada con el hábito tabáquico, se comporta proceso obstructivo, ¿sí? Inicialmente, hasta que esta bronquiolitis, el proceso inflamatorio regresa y aparece el enfisema. Entonces, pero funcionalmente se comporta como un asma que no es un asma. O si no, pacientes expuestos a ciertas sustancias inhalatorias que tienen broncoespasmos, disneas, sibilancias, toda la sintomatología y signos del asma, le pedimos una tomografía y tiene todo un patrón típico de esta neumonitis por hipersensibilidad y abajo tiene bronquiectasia. Son enfermedades ocupacionales que por donde estamos y donde trabajamos la tenemos que considerar, ¿sí? Nada más a modo de nombrarlos. Pues muchos pacientes vienen ya con el rótulo de, oh, yo tengo asma. Y otra cosa que nos pasa, y dos palabras, es que muchos pacientes me vienen a ver diciendo que tienen asma y no tienen un funcional respiratorio. Yo sé que es difícil a veces acceder aunque sea una espirometría, pero a ninguno de ustedes se le ocurre tratar una hipertensión si no le toman la presión. Entonces uno trata, no sabemos de dónde partimos, hacia dónde vamos, es como, no sé si era severo y ahora es leve, o siempre fue cero, y digamos, es un poco confundidor. Lo ideal no es lo que tenemos todos los días, pero lo ideal sería tener un funcional respiratorio lo antes posible, porque si no corremos el sesgo de no sabemos de dónde partimos y qué realmente tiene el paciente. Pero bueno, uno después hace lo que puede en base a el lugar donde trabaja. Pero sobre todo el seguimiento de los pacientes en el GINA, en el STEP 4 y 5, ponen nuevo funcional respiratorio. Pero si yo lo espero al paciente que vaya empeorando para hacerle un funcional, yo no sé de dónde estoy. Entonces tengo como punto de comparación. Y a veces nos quedamos medios truncos. No sabemos qué responder. Bueno, dicho los tratamientos no farmacológicos, el control, para mí uno de los más importantes es el hábito tabáquico, que es otro tema también, que es muy interesante, y de los ácaros y las ocupacionales. Y como bien dijo Ana, tenemos los corticoides inhalados, la combinación. El SABA de rescate es mala palabra hoy por hoy, pero ya vamos a ver que realmente se dice una cosa y hacemos otra. Nunca los lava como monoterapia, eso hoy por hoy está más que demostrado que no sirven como para el tratamiento, ni el seguimiento, ni el rescate. Los lava como monoterapia no sirve, y obviamente la asociación con el Montelukast y corticoides o biológicos está más que demostrada. Ahora bien, tenemos un problema con estos pacientes. Si bien el asma parece ser algo sencillo, pero es un problemita porque tenemos que tener algo en cuenta, que todo paciente con asma está en riesgo que en algún momento de su vida hacer una exacerbación, ¿sí? Independientemente de la gravedad. Muchas veces me dicen, no, yo tengo una asmita chiquito, leve, no pasa nada. No, el asma leve, como vamos a ver ahora después, trabajos publicados ya desde hace muchos años, y seguimos viéndolo, se puede exacerbar. Digamos, no hay una correlación entre el grado de asma y la posibilidad de exacerbarse, ¿sí? Cualquier grado puede exacerbarse. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, por ser una enfermedad, como se detalló después, es una enfermedad inflamatoria, variable y crónica, y los pacientes con enfermedades crónicas nos pasa cosas. Están bien, toman demasiada confianza con el tratamiento y lo van dejando, ¿sí? Y como se están bien después usan medicamentos de rescate, no sé si a ustedes les pasa, pero muchísimos de pacientes míos, a mí me pasa por lo menos, y empiezan a utilizar mucho del SABA porque les saca el síntoma. Entonces, estoy bien, pero hoy tuve un poquitito de cerradito el pecho, me hago un puff de Ventolin y listo. Entonces ahí el paciente cree que arrancó y resolvió el problema. Pero como todos vemos, los broncodilatadores no actúan sobre la fisiopatología más importante, que es la inflamatoria del asma. Entonces esto como patearla para adelante. Y bueno, me desobstruyo un poquito, pero no me desinflamo. Me desobstruyo, pero me sigo inflamando. Hasta que este paciente, tarde o temprano, se exacerba. Es uno de los motivos principales que se ve y esperemos que se cambie algún día. Obviamente, como dijimos recientemente, hay evidencia en la cual se ha demostrado que, por suerte, hay dispositivos de tratamientos combinados, tanto para tratamiento como para rescate, y pueden evitar
las exacerbaciones en aquellos pacientes tanto de grado leve a grave, ¿sí? Eso se demostró en el China. Dos palabras de esto, porque esto es muy, muy importante. El A, como habíamos dicho, es fundamentalmente una patología inflamatoria, como podemos ver ahí el bronquio normal a la izquierda y el derecho, donde hay mucha hipersecreción mucosa, hay engrosamiento de los músculos lisos y lamentablemente a mayor tiempo y que el paciente está con obstrucción o inflamación, va perdiendo capacidad pulmonar por cierto remodelado de la mucosa del bronquio, del bronquiolo, y va perdiendo a lo largo de la vida, de los años, va perdiendo función pulmonar. Y esa reversibilidad que veíamos al comienzo, por ejemplo en esta chica del 20% en el BF1, si no lo tratamos, ese bandoneón que yo siempre le digo a estos pacientes, esa obstrucción que es dinámica, no va siendo fija, y el paciente sigue teniendo asma, pero ya con una obstrucción fija, sin respuesta, ¿sí? ¿Y por qué estos pacientes tienden a exacerbarse? Los principales factores de riesgo, como estuvimos charlando hoy, aunque todos de acá, menos por un tiempo, vamos a tener en cuenta que el tratamiento, independientemente del STEP, siempre es con corticoides inhalados, hay baja indicación de prescripción de corticoides inhalados. De hecho, como vamos a ver después, hay más indicación de SABA de que corticoides. Eso es un dato no menor, porque hay una creencia popular, y lamentablemente muchas veces entre colegas, no corticoides, y ni hablar de la gente. No, pero este doctor tiene corticoides, no sé si les pasa, pero a mí es de todos los días. No, pero esto, si tiene corticoides yo no lo tomo. Y uno le explica, pero bueno, hay que ser más educativo e invertir tiempo, porque a la larga al paciente le va a ir mejor si entiende qué es asma, para dónde va la patología, y qué evitamos con el tratamiento. Obviamente hay baja prescripción de corticoides inhalados, pero hay una dependencia excesiva de los SABA. Después vamos a presentar un trabajo que es muy interesante de la utilidad y la utilización y la indicación. Obviamente, muchos pacientes con más de una exacerbación por año tienen peor pronóstico. El cuidado de los alérgenos, la polución ambiental y del tabaquismo, creo que es una asociación explosiva, el cigarrillo y asmático, lamentablemente. El dosaje de eosinófilos, obviamente, los fenotipos después vamos a, bueno, no es para ahora, pero vemos a pacientes que hay asmas eosinofílicos, asmas neutrofílicos, los tratamientos son distintos, responden a distintos tratamientos, sobre todo en los biológicos, que es de suma utilidad el dosaje de los eosinófilos. La medición exhalada de óxido nítrico es muy compleja, ¿sí? En Buenos Aires hay un solo lugar, es poco aplicable y no es accesible. Nos cuesta que el paciente tenga una espirometría, la medición del óxido nítrico es algo más para protocolos de investigación. Como ustedes ven acá, yo ahí lo puse, el bajo BEF1 inicial. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo empezar a tratar una hipertensión de 260 a 120 que de unos 180 a 110. Bueno, eso sabrán mejor ustedes que yo. Pero el bajo BEF inicial, cuando uno empieza el tratamiento, indica mayor riesgo o mayor probabilidad de exacerbaciones. Y más si sumamos a todo el resto. Ni hablar si el paciente tuvo un asma fatal, un paro respiratorio, una crisis de asma. Ahora, acá esto es importante, que independientemente, otra cosa, habíamos dicho que independientemente del grado de asma, puede hacer exacerbaciones. Es algo importante. Y le tenemos que explicar al paciente. Si bien su asma es leve, se puede exacerbar. Pero también, y está demostrado en este trabajito interesante del 2014, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen buena adherencia y buen control? Y nos pasa que, fíjense, el 24% independiente tenía más de un curso de corticoides orales, pese a que tenía buen control del asma, ¿sí? Los parcialmente controlados tenían 31% y obviamente los no controlados, más del 60%, necesitaban corticoides orales en el transcurso de un año, ¿sí? Entonces tenemos dos variables que le tenemos que explicar al paciente. Que bueno, es como el hipertenso. Si pese a la medicación, no es que te puedes comer lo que quieres, que hacer actividad física, bajar de peso, controlar las comorbilidades.
Y los pacientes, hay que decirle que pese a que tengan buena adherencia, buen control, se pueden exacerbar y necesitar corticoides. Que el objetivo es que además de tener buena calidad, buen control, es que no necesiten estos pulsos de corticoides orales o que tengan que ir a una guardia. Y ahora esto también es interesante, ¿sí? Con respecto a el porcentaje de exacerbaciones en pacientes adherentes a su control. Vale, denme un segundito acá. Fíjense, cero exacerbación aquellos pacientes que estaban bien controlados. El 74% no tenían exacerbación. Una exacerbación, casi el 20%, y más de 2 exacerbaciones, ¿sí? Casi el 8%, más o menos lo mismo. Independientemente de la adherencia y el control, los pacientes se pueden exacerbar. Esto es un gran problema, porque todos sabemos que el corticoide, cuándo darlo, cómo darlo, el tratamiento combinado y demás, pero sigue siendo en el mundo, como vamos a ver ahora, un gran problema el alto consumo de SAP. A veces, el otro día en una charlita que dábamos de asma, se decía, bueno, pero es más fácil y es más accesible a un salbutamol que a un combinado. En los hospitales públicos, en muy pocos lugares hay combinados. Te dan el budesonide por un lado, el salbutamol por el otro. Entonces, creo que es difícil en muchos el acceso a la terapia óptima. Entonces, el consumo de SABA, ¿sí? Un segundito. Sabemos que muchos pacientes, por lo menos a mí me pasa que cuando están estables, dejan la medicación que le di y empiezan a usar el salbutamol. ¿Sí? Si le pasa otra cosa a ustedes, díganme, pero a mí me pasa y mucho. Me empieza a charlarlo, explicarle y demás, ¿sí? Pero como el paciente se siente mejor, como habíamos dicho, deja el tratamiento y empieza a utilizar el tratamiento de acción corta rápida y le saca el síntoma. Y como bien dice acá, que el exceso de confianza a los broncodilatadores de acción corta deja a los pacientes en riesgo de asma prevenible. ¿Por qué? Por el mecanismo de la fisiopatología inflamatoria de esta enfermedad crónica. Tratamos la obstrucción, pero la inflamación lentamente o más rápido va progresando. Fíjense, esto, año 2000, publicado en una revista europea respiratoria, muy interesante, año 2000, porque ahora vamos a presentar un trabajo ahora. Fíjense, clasificación, pacientes leve intermitente y la indicación de SABA y corticoides inhalados. El 50% usaba SABA, el 20% corticoides inhalados. El leve persistente, ahí 74% utilización de SABA, no se modificó mucho la utilización de los corticoides inhalados. El moderado, casi el 80% utilizaba SABA, y el severo persistente, fíjense qué poca cantidad de pacientes, ¿sí?, utilizaban, sobre 2050, utilizaban corticoides inhalados, solamente el 25%. Y yo lo veo, quiero que se ve y todos los días, porque estos pacientes tienen mal control y van pasando de step, ¿sí?, o de grado, porque se hacen dependientes del SABA y no manejan el proceso inflamatorio. Esto es interesante. Sabina, sí, fue un programa para evaluar bien lo que es el uso del SABA en el asma, en el mundo, ¿sí? Hubo dos, Sabina en realidad se englobaron de dos maneras, Sabina 1 y 2, y después se fue el Sabina 3, que después lo vamos a describir un poquito más. Pero se evaluó la prescripción, las exacerbaciones y la utilización de la atención médica relacionadas con el uso de SABA en pacientes con asma. Sabina 1 se hizo en el Reino Unido, ¿sí?, y el Sabina 2 en Estados Unidos, Canadá e Israel, pero este estudio fue observacional y retrospectivo. Después vamos a hablar un poquito más del Sabina 3, fue un estudio transversal en 25 países en 5 continentes. Ya fue mejorado el Sabina 3. Pero fíjense lo interesante y la conclusión del Sabina 1 y 2, que más de 1 millón de personas incluidas, que hubo un uso excesivo de canister o de aparatitos por año, por uso excesivo, más de 3 inhaladores. Habíamos dicho hoy Ana había dicho que uno puede decir que el paciente está controlado cuando utiliza por año
menos de 2. Discutible, pero bueno, ya si el paciente usa mucho SABA, algo estaría pasando. Fíjense, un uso excesivo y uno de cada 4 pacientes con asma, independientemente, fíjense, del grado que tengan, leve, moderado o grave, ¿sí? Otra cosa importante, que los pacientes a los que se les prescribían o se le indicaban más de 3 inhaladores de SABA por año, tuvieron más de 12 exacerbaciones graves. Ahí se nos está yendo el objetivo nuestro, porque el objetivo es que tenga buena calidad de vida, que tenga buen control y que no se nos exacerbe, porque la exacerbación, como todos sabemos, aumenta la mortalidad, como dice el último punto. Esos pacientes que tenían más de 3 inhaladores por año, obviamente se reflejaba mayor mortalidad. No sé si voy muy rápido, si quieren hacer una pregunta o no, o seguimos. Por ahora vamos bien, Tulio, no hay Vamos ninguna bien. pregunta en el chat. Bueno, esta filmina que puse acá para mí es la filmina y es una autocrítica muy, muy importante, muy interesante. Fíjense, el SABA como monoterapia, o bueno, acá se evaluaron distintos países, incluyó México, Costa Rica, Colombia, Brasil. La verdad que acá en Argentina, el Sabina 3 incluyó 336 pacientes, se reclutaron todos pacientes asmáticos, ahora vamos a comentarlo un poquitito. Pero fíjense estos gráficos, y acá hay que hacer una mea culpa y algo tenemos que hacer. SABA como monoterapia. Salió en el China, estamos viendo que los SABA como monoterapia, hasta en el China hay un apartado, un cartel gigante que están contraindicados como monoterapia, pero prescripción más de 3 canister por año, en total el 50%. Pacientes médicos clínicos, médicos de cuidado general o médicos de familia, casi el 80%, 77%, pero ustedes fíjense, el 41% de los neumonólogos indicaban SABA como monoterapia. La verdad que es algo más, es una descripción, esto es algo descriptivo, es prospectivo, que esto es muy importante, y fíjense que más de 10 SABA, más de 10 canister por año, ¿sí? Acá casi se mantenía en porcentaje los clínicos y disminuía, pero en un porcentaje más que interesante. Casi en un 21% de los especialistas indicaban SABA con monoterapia. Entonces creo que ahí donde tenemos que apuntalarnos y ser firmes y explicar cuál es el tratamiento. Pero la realidad es la que estamos viviendo acá. Y fíjense el cuadrito de abajo. Tratamiento de mantenimiento y SABA agregado a la terapia, ¿sí? Hoy por hoy está muy demostrado que disminuye la exacerbación y tiene mejor respuesta o mayor respuesta antiinflamatoria los rescates con el combinado, el corticoide inhalado y el ABA, ¿sí? Pero aquellos pacientes que se le agregaba SABA al tratamiento de mantenimiento, más de 3 canister, independientemente, ustedes fíjense, habíamos dicho que aquel paciente que no estaba controlado era aquel que usaba más de canister por año. 83% en los clínicos, 60% en los... Si aquel paciente, y fíjense, más de 10 canister por año, un paciente que utiliza casi un canister por mes, y bueno, tenemos que como parar la pelota y reevaluar. Primero, hacer todo el ejercicio que hoy estuvimos hablando. Si tiene primero, qué medicamento utiliza, cómo lo utiliza, si tiene asma, qué comorbilidades, qué factor lo está desencadenando, ¿sí? Lo mismo si usa mucho terapia de rescate combinada. Ese paciente no está controlado. Es el objetivo. Y ese paciente se va a exacerbar más y aumenta la mortalidad. Pero es muy significativo estos gráficos y la verdad que algo tenemos que hacer. Ahora sí, solo un poquito acá. ¿Qué está pasando sábado en Argentina? Acá. Bueno, estas fueron las provincias que estuvieron en el SABA acá, en el Sabina, perdón.
Todos eran centros neumonológicos, todos los que ven ahí son colegas neumonólogos, amigos que estuvieron en este trabajo, empezaron a reclutar pacientes, ¿sí?, de distintas regiones. Fíjense, 346 pacientes, poco porcentaje en el STEP 1 y 2, obviamente esto cuando se sentó este trabajo, se presentó en el Congreso Nacional del año pasado, en Córdoba. Se preguntaba por qué había tanta diferencia entre los grupos, y era bastante elevado, fíjense, del STEP 3 a 5, casi el 80%, pacientes que no tenían buen control. Se lo alude a que, como eran centros neumonológicos, o centros respiratorios, centros de referencia, tenían más sesgo sobre pacientes de mayor grado y gravedad, eran como centro de derivación. Pero pese a eso, ustedes fíjense, miren, 1 de cada 3 pacientes, ¿sí?, más del 30%, daban más de 3 inhaladores al año. Obviamente, estos pacientes están sin control. Y eso, como hablamos al hartazgo, es un parámetro de probabilidad o dejarlo en riesgo de exacerbarse a estos pacientes, ¿sí? Entonces, cuando ve al paciente, sí, obviamente lo puede ver de esta forma. Lo podemos hacer un corte transversal y decir, bueno, el paciente es asmático, hoy sí se exacerbó. Listo, está bien, pero no nos olvidemos que esto es una enfermedad crónica. Es como el hipertenso, si yo no le controlo la presión, bueno, su enfermedad cardiovascular, ¿sí?, sus comorbilidades pueden ir aumentando. Si el paciente se me exacerba 1, 2, 3 veces, digamos, uno no tiene que tratar de ver o solamente tratar esa exacerbación y sacarlo del pozo, sino evitar que se vuelva a exacerbar. Entonces, podemos tener en cuenta simplemente las exacerbaciones, el síntoma que manifiesta el paciente, ¿sí?, o las limitaciones, ¿sí?, o quedarnos con la función pulmonar, ¿sí? Por ahí hay pacientes, y me pasa, que se exacerban 2, 3 veces por año y mantienen la función pulmonar. Pero a la larga, o a la corta, está demostrado que paciente que se exacerba, ¿sí?, como bien dice acá abajo, de la parte inferior del agua del iceberg, ¿sí?, no es la punta, sino sabemos que hay todo un remodelado de la vía aérea, ¿sí? Hay toda una inflamación crónica que tienen estos pacientes, y hay todo un fenómeno de hiperreactividad, que puede ser más o menos manifestado al paciente. Hay pacientes que subestiman los síntomas, pero hay que tenerlo más que en cuenta, porque estos pacientes, si no lo controlamos, se exacerba. El que se exacerba mucho pierde función pulmonar. Y ese remodelado lleva a la pérdida de la elasticidad y ya a la no respuesta del tratamiento, que creo que es el objetivo de todo paciente. Para ir cerrando, y así dejamos tiempo para las preguntas, que quiera haber muchas. Esto es muy interesante. ¿Qué nos dice la evidencia sobre el tratamiento de los pacientes con asma leve? Uno puede decir leve a moderado, pero creo que son los más difíciles de tratar. Me vienen ahí y me dicen, no, yo tuve asma en la infancia, cuando era adolescente, y me curé. Y ahora después fui a ver a un médico y una asmita leve, chiquitita, un asma leve, entonces cada tanto me hago 1 o 2 puffs de salbutamol. Pero bueno, nos vienen a ver que el paciente no anda bien, tiene despertares, tiene síntomas nocturnos, no rinden en el ejercicio, en la actividad física, tienen displacer, bueno, por X causa. Pero bueno, creo que es todo un desafío tratar a estos pacientes, y hay que hacerle entender, y está más que demostrado, que el tratamiento regular o proactivo, que se llama diariamente, de su patología de base, que es el asma, que es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Fíjense que el tratamiento regular diario, primero, mejora el control de los síntomas del asma. Uno puede decir, bueno, está bien, el SABA también, pero el tratamiento con corticoide de base o el combinado mejora el síntoma, porque además de tener un broncodilatador, bajamos la inflamación. Obviamente, más que demostrado que reduce las exacerbaciones, ¿sí? Hay un trabajo que se publicó, que es el Sigma 1 y Sigma 2, que habla del Symbicort. Bueno, fue un trabajo auspiciado por Astra, que se utilizaba el Symbicort, el combinado de budesonide y formoterol, una rama combinada con budesonide y formoterol,
otra rama combinada con salbutamol y otra con budesonide a demanda, y se vio a aquellos pacientes que hacían en forma regular el tratamiento combinado, disminuían las exacerbaciones. Obviamente reduce la inflamación, como estuvimos hablando. Vamos a tener menor hiperreactividad de las vías aéreas. Obviamente el paciente, todo esto de lo que estamos hablando, hasta a ustedes puede parecer medio aburrido, pero es lo que le pasa al paciente. Lo que pasa es que si nosotros ya lo vamos a tratar cuando sube una escalera y se fatiga, o cuando quiere hacer un pique y tiene síntomas, o se despierta a la noche, o utilizó un salbutamol, le dura una semana, o ya cuando le hacemos un funcional respiratorio y perdió función pulmonar, es como que uno llega tarde. Y el objetivo es evitarlo. Como bien dice, al reducir la hiperreactividad de las vías aéreas, obviamente hay una mejoría de la función pulmonar. No solamente mejora, sino evitamos la caída o la pérdida, que realmente es irreversible. Y obviamente, si disminuimos las exacerbaciones, disminuimos las consultas, además de todo lo que sabemos, lo que traen los corticoides y otros medicamentos, reducimos la mortalidad. Obviamente, aquel paciente que te consulta 2 veces por año a la guardia por una exacerbación, y en un momento se va a complicar en serio. Y para ir cerrando, esto es importante, creo yo, que el concepto del control del asma, ¿sí?, es muy amplio, es más amplio e importante que la mera reducción de la exacerbación. Tenemos que mirar un poquito más allá, que evitar la exacerbación, que mejorarle un síntoma. Es una patología compleja y obviamente es crónica. Y para mí, y para todos, creo que es un verdadero desafío. Porque estos pacientes con el tratamiento mejoran mucho, ¿sí? Y como mejoran tanto, bueno, la confianza después mata al hombre. Contraindicación absoluta del uso de SABA, de los broncodilatación corta como monoterapia, eso es del GIRA y sale con flúor. Eso creo que si nos llevamos eso es muy interesante y volcarlo a los pacientes. Hay vasta evidencia científica de falta de seguridad cuando utilizamos estrategias de rescate antiinflamatoria, como estuvimos charlando, versus uso regular diario, ¿sí?, en la reducción tanto de las exacerbaciones, el control del asma y la función pulmonar. Esto es lo ideal. Ese es nuestro objetivo cuando tenemos un paciente con asma. Difícil muchas veces de llevarlo a cabo, lo tenemos que tener en la cabeza. Y esto es lo que charlamos recién, que la dosis regular proactiva, ya sea de corticoides inhalados o el combinado, fue consistentemente superior en el control clínico del asma y la inflamación que tenían estos pacientes cuando se los comparaban en aquellos pacientes que están dosis reactivas intermitentes o a demanda. O sea, es importante que estos pacientes no eviten, no lleguen al tratamiento intermitente, ¿sí?, que entiendan que es una enfermedad crónica, que mejoraron los síntomas, que no tuvieron que ir a la guardia, que pueden hacer su actividad diaria o tienen este control por la medicación. Y bueno, pero pese a todo esto, por lo menos a mí, muchísimos pacientes me siguen dejando la acción. Pero bueno, hay que insistir y explicar y hacer docencia y la educación de ellos es clave. Así que les agradezco mucho nuevamente la invitación y abrimos la discusión, si hay charlas, si hay preguntas, con todo gusto. Muchas gracias, Julio. Si querés, podés dejar de compartir pantalla y quedarte vos con el anfitrión, no hay problema. Mientras surgen preguntas, yo tengo una para hacer sobre lo que se habló al principio del examen funcional respiratorio. Yo soy una de las que pide espirometría, nada más. Pero la pregunta viene en lo que es la práctica y la accesibilidad. Si uno le indica examen funcional respiratorio al paciente, ¿tiene diferencia con pedir espirometría en cuanto a la cobertura, si es PAMI, si es una obra social? ¿Es un estudio más caro? ¿Cuesta que lo autoricen? ¿O uno lo puede solicitar? ¿O no lo pedimos simplemente porque no tenemos la costumbre, quiero decir? ¿O quizás es más complejo que autoricen todo el laboratorio pulmonar?
A ver, está bien, la pregunta es perfecta y me das el puntapié inicial, porque a mí me pasa de ver muchos pacientes tratados y no sé de dónde partimos. A ver, el desafío, hoy las obras sociales no son todas las mismas, el acceso a los estudios, una cosa es tener una prepaga y otra cosa es tener lamentablemente PAMI. Yo creo que la mayor limitante hoy por hoy es PAMI, porque con Dioma, por lo menos en el centro nuestro, hacemos todos los estudios. Después que se pague o no, vemos, pero el tema es el abordaje, el pensamiento del paciente. Si yo pongo examen funcional respiratorio, no dice nada. Quieren un día nos juntamos a charlar y hablamos de lo... A mí, bueno, yo estoy a cargo de lo que es el laboratorio de función pulmonar, me gusta mucho. Porque el examen funcional respiratorio yo lo puedo considerar como una espirometría, lo puedo considerar como un espiro con broncodilatador, todo está codificado, porque una cosa es el espiro, otra cosa es porque todo está nomenclado. Y bueno, si el paciente es un EPOC, si el paciente tiene asma o si el paciente tiene una fecha de bronquiectasias o posicional, y uno va aumentando la complejidad del estudio porque entendés mejor al paciente. Pero poner el examen funcional respiratorio es como pedirte tomografía. Y bueno, ¿de qué? De tórax. Y bueno, con contraste, sin contraste. Es una cuestión de nomenclador. Pero también todo depende de lo que vos quieras buscar. Sí, a ver, yo por lo menos trato de estudiar lo mejor posible a los pacientes. ¿Por qué? Primero porque me gusta, trato de hacerlo bien. Y después le demostrás al paciente cómo va evolucionando. Por ejemplo, esta mujer, con un buen tratamiento, esa hiperinsuflación mejora, como el EPOC. Cuando la vez pasada tuve la charla con Lucho, el paciente atrapado se va desinflando y reduce los volúmenes pulmonares. Y eso es lo que le mejora la movilidad diafragmática. Todo va a depender de qué paciente tenés enfrente. Pero como si no es fumador, si uno sospecha un asma, sí o sí hay que hacer espiro con broncodilatador. Porque una espirometría normal, vos le haces 4 de salbutamol y por ahí tiene reversibilidad significativa. O por ahí te da hiperreactividad, no te cumple los 200 mililitros y el 12%, pero te cumple 300 mililitros y 8%. Y tiene senitis, alergia, y bueno, es hiperreactivo, ese lo atás como si fuese. A ver, uno siempre dice que los pacientes no leen los libros, pero ese paciente lo vas a tratar igual, es hiperreactivo, tienes que considerar en un contexto clínico. Aparte de una espirometría normal, en ese momento no te descarta asma. Porque después te dicen, no, mira, voy a jugar a la pelota y hago un pique, se me cierra el pecho, tengo tos seca, me pongo colorado. Voy al juego en el arco. El funcional respiratorio tiene muchas indicaciones, depende de la patología que vos busques. Y también te separa asma de otras entidades. Porque no toda obstrucción es asma. Si no, ponele, vos tenés un fumador, 40 para guiar, asmático subida. Le haces una espirometría. Listo. Obstrucción moderada. ¿Qué es? ¿EPOC o es asma? Bueno, ahí es donde entra el juego. Y bueno, ¿qué tiene? Y bueno, volúmenes, cuánto tiene atrapamiento aéreo, la haces difusión, si difusión es baja, tiene enfisema, le haces una tomo y ves que está lleno de bullas, tiene bronquiolitis respiratoria, o los mismos asmáticos, no hay que olvidarse las bronquiectasias a pasto. El asmático no controlado tiene bronquiectasias, está lleno de bronquiectasias. Y el tratamiento, y no solamente hay que tratar el asma, porque si yo me quedo con el asma solo, de bronquiectasia, le tengo que tratar la bronquiectasia. Porque si no es parcial. Entonces ahí donde uno dice, bueno, tiene asma, no respira bien, le pido un estudio complementario, le pido la tomografía, y vos ves que tiene bronquiectasias con paredes gruesas y tapones de moco y áreas de atrapamiento aéreo, le pedís una tomo con cortes en inspiración y en expiración. Ahí es importante, bueno, después los técnicos que hacen los estudios, ¿viste? En base a lo que uno pone en el informe, cuando pide el estudio. Pero para nosotros es una herramienta como para un cardiólogo, bueno, un electro, un ecocardio. Y los códigos son todos distintos y las prestaciones son todas distintas y sí.
Y el acceso, bueno, va a depender de donde uno trabaje y donde esté, sí. Bien, entonces la verdad que es muy interesante esto que hemos visto hoy, que nos comentó Ana y que nos comentaste vos, como para el día que tenemos que hacer la indicación, el RP, tenemos un poco más de herramientas, digamos, sabiendo qué otras cosas incluye y qué buscar, Sí, está bueno, y saber que son diferentes nomenclaciones o códigos. Y por ahí, si aún así no lo supiéramos, quizás a ustedes les sirve un pequeño resumen de historia clínica, como para decir, siempre. bueno, no está bien puesto el código o lo que se busca, pero tenemos este Sí, resumen de historia clínica, quizás le podemos agregar esto. sí, el tema es así, porque, a ver, hay obra social, el paciente viene, listo. Hay obra social, viene obstruido, recontra. Te ponen examen funcional respiratorio, listo. Nosotros tenemos un laboratorio de función pulmonar. Nosotros tenemos las consultas por un lado y hay un técnico que hace el estudio, que está formado y los estudios los informa yo. Pero bueno, ya tenemos una práctica que vos, a medida que siempre estás por la espirometría, ¡pum! Espirometría. Se le pregunta al paciente, uno le tiene que preguntar si fumó, si no fumó. Lo importante es el diagnóstico de derivación. Si vos pones asma y signo de pregunta, por más que pase en función respiratorio, se le hace broncodilatador. Porque el paciente cuando se fue, ya está. Es como hacerse una tomografía. Hubiese estado bueno hacerle en decúbito prono porque tiene, por ahí no sé si es insuficiencia cardíaca o tiene una enfermedad intersticial incipiente. Bueno, por ahí lo tienen que volver a llamar y hacer la tomografía. Entonces, si el paciente tiene, se lo interroga, los antecedentes, si el paciente tiene una obstrucción significativa, se le da broncodilatador. Si es un gran fumador, ¿sí? Y tiene acceso fácil al estudio completo, nosotros, para información del médico, le pedís, le haces un volumen, porque te va a dar mucha información a vos a la hora de tratarlo. Y si es un EPOC, y le vas a dar los nuevos broncodilatadores que actúan sobre la insuflación, ¿sí? Mejora. Y no es lo mismo tener, a veces hay pacientes que tienen una espirometría normal, porque están hiperinsuflados, tienen pulmones grandes, no tienen tanta obstrucción, y le haces una difusión y tienen 35%. ¿Y Claro. cuánto de membrana alveolo-capilar tiene? 35%. Entonces, es como que darte una radiografía, bueno, la placa no está tan mal, haces una tomo y tiene bulla de arriba abajo. Entonces, das medio. Yo siempre digo, la medicina más fácil es con los recursos. Sí, obviamente. Pero a veces uno se queda corto interpretando un supuesto diagnóstico que en realidad, y lo tratás como eso, y en realidad tiene otra cosa el paciente. O subestimás un síntoma. Entonces decís, no, tiene obstrucción leve, tampoco es para tanto. Y tiene atrapamiento aéreo, está hiperinsuflado y tiene una difusión severa, que se ve mucho en los EPOC, a veces hiperinsuflados. Y bueno, podríamos hablar toda la noche del funcional, Bien. pero es interesante. A veces es difícil. Obviamente uno no tiene el feedback con los colegas y por ahí te llega el estudio y después, ¿qué hago? Yo te digo, bueno, te pido examen funcional respiratorio. Listo, Catalina, ahí te va, pum, te llega. Expiro normal, volúmenes normales y una difusión del 50%. Y los estás estudiando a un paciente por disnea. Bueno, algo le está pasando a este paciente. Digamos, en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con disnea, una espirometría normal no te descarta entidades respiratorias. Es como si uno manda al paciente al cardiólogo. No, electro. No tenés nada con el electro. Lo subís a la cinta, tiene fibrilación ventricular, TV, arritmia. Son Bien. complejos. Bien, gracias. Bueno, quien quiera hacer preguntas, levantar la mano, poner en el chat o hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta. Ahí está, Rodríguez. Héctor, ¿levantó la mano? Dale, Sí, adelante, Rodríguez, Héctor. no sé cuánto. Hola, Héctor. ¿qué tal? Hey. Buenas noches, hola Tulio, hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dos preguntas quería hacerte. Uno, a ver, si mal no vi, yo hace bastante que no repaso el GIN, además en los pasos 1 y 2, decía un poco corticoides inhalados, a demanda.
¿no? ¿No dice eso, el paso 1 y el paso 2? Un poco Sí. que se contrapone Sí. eventualmente con esto que vos estabas diciendo, y que es el concepto que yo tenía, que el asmático es como el diabético, asmático toda la vida. Toda la Lo vida. que hay que tratar de hacerle es mantenerle, digamos, los bronquios desinflamados para que no haga las reagudizaciones, ¿no? Entonces acá esta contradicción entre el paso 1 y 2. No, lo que sacó de China fue el SABA, el step 1. Bien. Después, Entonces yo sí lo entendí mal, bueno, pero, el SABA, lo que digamos, vos uno le tenía podés- ese concepto. Claro, pero antes estaba el SABA. En el step 1 y 2 también va a depender de la evolución y demás. El tema, si vos tenés un asma leve intermitente, le podés dar corticoides inhalados en forma intermitente, ¿sí? O combinado. Anda. Depende de la sintomatología. Sí. Como dijo Ana, si tiene poca El sintomatología. China dice a demanda. Claro, En además. una parte del 1 y 2 dice a demanda, sí. A demanda. Mm. Y se sacó el 1 y el 2, se agruparon y se sacó el SABA. Sí. De hecho, en el China hay un apartado importante que contraindican el SABA, digamos, como monoterapia. Sí, eso Básicamente, está claro, lo del SABA quedó clarísimo. Sí. Lo mismo que los lava solos, que eso están Sí, también contraindicados, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar es sobre los antileucotrienos, el Montelukast, digamos, ¿en qué momento, cuándo los indicás, Mirá, durante cuánto tiempo? Sí, yo lo utilizo mucho en los pacientes que tienen mucha rinitis, eczema, son muy atópicos, ¿sí? Haz el tratamiento inhalado, ¿no? Y con los Montelukast, yo la verdad que lo hago medio, en cada paciente lo voy haciendo un poquito artesanal en base a la evolución, porque tengo muchos pacientes que en la época estacional están más riníticos, más alérgicos, más de sintomatología de vida superior, y el Montelukast están bárbaros. Después en el verano vamos probando en base a la evolución. A ver, medio artesanal, bueno, sacamos el Montelukast, si no tenemos empeoría, no tiene rinitis, no tiene alergia y demás, digamos, en el estadio 2 o 3. Ahí en el 4 o el 5 te dicen de agregar el Montelukast. Pero si tiene eosinófilos altos, tiene rinitis, tiene muy atópico, yo tengo resultados, no sé a ustedes qué les pasa. Y siempre asociado a la terapéutica, ¿no? de inhalada, ¿no? No como monoterapia del Montelukast. Para mí es un combinado. Gracias, Tulio. O sea que lo agregarías antes, digamos, perdón, yo en algún momento me perdí, lo agregarías antes si es que consideras que este paciente tiene todo eso agregado, digamos. Yo a ver, yo no soy Virginia, imagínate Virginia es un artesanalmente, pero es un comité experto, pero yo, a ver, después cada paciente te hace tu historia. Entonces, bueno, el Montelukast, un paciente que viene de rinitis, chorreando, estornudo, picazón, no sé, mucha atopía, y el Montelukast anda bien. Claro. Y bueno, y por ahí el periodo marzo, abril y mayo lo supemos, después empezamos septiembre, octubre, y hay otros que se los saco y empiezan con síntomas. Eso es la variable que juega un poquito, pero bueno, de artesanal. Y después yo quería hacerle una pregunta a ustedes, por ahí, a ver qué, para compartir. Dale, y después. Dale, ¿cómo? Porque si no, yo cuento las malas mías, nada más. Pero bueno, a ver, ¿cómo les va con los pacientes, con la adherencia de los pacientes asmáticos? ¿Cómo? Bueno, yo hace poco tuve uno que después de repetirle varias veces que el tratamiento era crónico, me dijo que él no estaba usando más el PAF porque se sentía bien. Claro. Y lo mismo que decís vos, Julio, donde mejoran, dejan el corticoide inhalado y vuelven al salbutamol. Es terrible. Eso es una... Sí. Me empecé a hacer el Ventolin porque estuve un poquito agitado la semana pasada. ¿Cuánto usaste? Y casi un frasco entero. Sí. Hasta el temblor. En la práctica hay algunas cuestiones históricas que uno, yo creo que el asma grave, hoy, saben que yo por ahí me fui un poco a lo que era la terapia intensiva, ¿no? Pero no lo vemos tan frecuentemente como hace 25 años.
Yo creo que el hecho de la corticoterapia inhalatoria ha cambiado, me parece a mí, ¿no? La historia del asma. Más allá de que lo subutilicemos. Y también creo que se junta con esto de la gente, de los pacientes, que en el consultorio es muy común que venga el asmático y que te diga que está perfecto, y es lo que dicen ustedes, abuelo, dice está perfecto, lo sentás en la camilla, lo ocultás y tienen broncoespasmo infernal. Obvio. Se siente perfecto. Sí. Porque yo siempre digo que se acostumbra a vivir, bueno, como decimos con el hipertenso, el asmático se acostumbra a vivir con broncoespasmo. Y siempre tiene una expiración prolongada, y cuando viene a la consulta por su asma, cuando ya está, no da más. Y después está el mito del tema del beta 2, ¿no? Yo creo que el beta 2, digamos, el beta 2 de acción corta tiene que ver fundamentalmente con que te marca un tipo de paciente. Porque en el mito de la gente que mata personas es una irrealidad, creo yo. Lo que pasa es que son personas que están graves, y uno nunca, Obvio. y la persona nunca se titula como grave, entonces siempre viene con 700 PAF de beta 2. Entonces, siempre, digamos, hay algunas cuestiones, pero yo creo que el punto principal está en que la gente, el paciente asmático, como todo paciente crónico, no se reconoce asmático, entonces uno lo ve de esa forma. Ahí había levantado, perdón, Laura, la mano, que quería Sí, decir algo. Laurita. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería preguntar algo sobre el asma relacionado con el ejercicio, que es bastante frecuente. El paciente va a hacer 20 minutos antes de su actividad los corticoides y los beta 2, el PAF, únicamente cuando va a hacer la actividad física. Sí. ¿Verdad? Sobre el asma inducido por ejercicio o broncoespasmo por esfuerzo, lo que se recomienda es el SABA. Ah, bien. Bien. Porque el proceso de obstrucción se le desencadena por ese momento. Digamos, no hay mucho publicado sobre poner un Symbicort o un combinado. Los trabajos publicados son más con salbutamol que con el formoterol. Independientemente que Por cuando eso, uno compara el mecanismo de acción del formoterol, que es muy similar al salbutamol, pero habitualmente uno le da el salbutamol. Ahora, perfecto. si No, porque yo pese había entendido que era corticoterapia, por eso no. preguntaba. Bien, Me ha me pasado. había quedado. El otro me pasó ¿Cómo? un chico, no, les cuento, el otro día un chico que juega al básquet, estudio de función pulmonar normal, le hacemos la prueba de esfuerzo, broncoespasmo terrible. Bueno, le doy tratamiento con broncodilatadores antes de hacer la actividad física, un sumamente deportista, le hago tratamiento y lo controlo nuevamente a los 2 meses y pico. Le vuelvo, pero le hicimos la prueba de esfuerzo con los 2 PAF antes de hacer la física. El primero fue, sí, se obstruyó, le di tratamiento. Le digo, bueno, vamos a ver cómo. Y él me dice, che, hago los PAF y me canso, hago los PAF y me canso. Digo, bueno, algo debe tener. Lo subimos a la cinta, se hizo los 2 PAF, lo hicimos correr, buen consumo de oxígeno, bueno, buen esfuerzo, lo bajamos y se obstruyó. Pese a los 2 PAF. Pero se obstruyó y mucho, menos que la vez anterior. Pero se seguía obstruyendo. Tiene una habilidad importante. Bueno, no está tan demostrado, a ese chico le estoy dando tratamiento combinado, lo voy a controlar, tiene mucha demanda de ejercicio, lo veo, pero ese chico se me obstruye y es muy sintomático. Encima se corte de alto rendimiento. Pero no, es como que no le alcanza, tampoco le voy a hacer 8 PAF antes No, de... lógico. No. Entonces, ¿cuánto se recomienda? Y 200 microgramos, 2, no más. Bien. Pero esos grises existen. Entonces a eso, bueno, estamos tratando con tratamiento combinado, quizás a un componente inflamatorio que no se alcanza a manifestar espirometría, entonces lo estamos tratando como un asma y le doy antes del ejercicio el salbutamol. Y ahora lo vamos a ir controlando a ver qué tiene. Algo le está pasando en esa hiperreactividad, que creo que es la falta Bien. del corticoide. Que no es lo común, ¿no? Por lo menos en lo que yo vi. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta, ya sea en el chat o en vivo?
Estamos cansados. Parece que sí. Bueno, Pablo, si nadie más tiene dudas o quiere aprovechar este momento para consultar algo a Tulio respecto a lo que se presentó, nada, me queda agradecerles de nuevo a Ana por su valentía de arrancar con el primer módulo, y 2 actividades, y a Tulio por la clase de hoy, que la verdad que, por lo menos a mí, no sé, al resto, me ha despejado varias cosas, que uno a veces, está bien, lee la guía, pero el encuentro con el especialista a veces despeja algunas otras cosas que en el consultorio, ¿viste? Más allá de que por ahí lo tengamos o no un poco más fresco, nos ayuda con nuestros pacientes. Invitarlos a que sigan acompañándonos en el próximo módulo, ya iremos pasando nueva información, y bueno, veremos cómo nos va hoy con la grabación, a ver si podemos pasarle las actividades grabadas. Vamos a ver. No es el equipo con más lucidez en la tecnología, pero lo intentamos y lo vamos a lograr. En el mail que le mandamos está la bibliografía sugerida por Tulio, para repasar este módulo, y bueno, en la semana les enviaremos las preguntas que él nos acercó para el examen parcial. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias ¿Vos, a Pablo? todos y Gracias. un placer. Gracias, Tulio. Gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, nos Buenas vemos. noches. Hasta Nos luego. vemos. Chao. Hasta luego. Chao.